a Está Heavy la Cosa. Hoy tenemos la oportunidad de poder entrevistar al cantante de Legacy of Brutality. Así que bueno, le damos la bienvenida a Está Heavy la Cosa. Hola a todos, ¿qué tal? Soy Simón, cantante de Legacy of Brutality. Un placer estar con vosotros y con vuestro medio hoy aquí. La verdad que encantado. The next one is called Emperor of Gaza. I want to see a psychopath another girl. Okay, when you're rising slow, it's gradually on fire. Emperor, take you slow. Yeah, one day, there's a cry of hell. What you fall, it's a darkness now. Contanos un poco, vamos a hacer como una pequeña introducción y contame un poquito de cómo empezó la banda y cómo surgió este proyecto. Bueno, nosotros empezamos a finales de 2006 con el proyecto de la banda. Comenzamos, al principio somos todos amigos y todos teníamos en común que éramos metaleros, ¿no? Y aparte, el estilo de música que más en común teníamos, en el que coincidíamos todos, era el death metal. Entonces, bueno, muchos de los integrantes de Legacy, la formación de la banda no cambió nunca, tocaban ya en diferentes bandas. Y entre los que tocaban y los que teníamos el gusanillo de tocar, esto, como te decía, es mi gata, que está por aquí, aparecerá igual en pantalla de vez en cuando. Y los que teníamos el gusanillo de tocar, pues dijimos, venga, vamos a juntarnos, teníamos local de ensayo además, y vamos a ver lo que sale. Empezamos haciendo versiones de grupos, bueno, bastante conocidos que nosotros escuchamos de siempre, como Age of Sanity o Unleash, Cannibal Corpse, y después, a partir de ahí, casi de manera natural, pues comenzamos a componer canciones. A partir de ahí empezamos a grabar la primera demo, de ahí al primer EP y de ahí al primer disco en 2011. Y desde esa, pues, la trayectoria de la banda, pues, como cualquier otra banda, componiendo, tocando todo lo que podíamos, también intentando combinarlo con la vida laboral y con la vida familiar de cada uno de nosotros, que es complicado porque nosotros no vivimos de la música y el grupo es casi, pues es algo que tienes que colocar también en tu vida, ¿no? E intentar darle la salida de la mejor manera posible, de la manera más profesional posible, pero teniendo en cuenta que de esto no se vive y que no deja de ser un hobby al que dedicas mucho tiempo y mucho dinero. El músico que tiene como hobby tocar es un hobby que te lleva mucho tiempo, no es nada barato porque hay equipamientos, también obviamente hay gastos de a lo mejor tener una muy buena performance en vivo. Diríamos que es un hobby que ocupa mucho tiempo porque uno está a veces las 24 horas pensando en la banda, en los temas, en la composición. Diríamos que es un hobby full time. Si quieres hacerlo de la mejor manera posible, de la manera más profesional posible, sin duda que sí. Nosotros en el fondo nos lo tomamos como un trabajo. Queremos dar al público, tanto en directo como en el disco, lo que nos gustaría encontrar, tanto en un escenario como en un larga duración o en un mini CD o lo que sea, un trabajo de estudio. Entonces, claro, para conseguir eso necesitas muchas horas de ensayo, horas de preparación para entrar en estudio,
producción, mezcla, masterización y todo un trabajo que hay detrás, muchas veces la gente no conoce, como es el tener que buscar a una persona que te haga la portada del disco, que te haga las fotos que contiene el disco, las promocionales, hacerte la promoción, buscar sellos. En definitiva, es un mundo amplísimo. El mundo de la música, el fan no muchas veces tiene una conciencia real de todo lo que hay detrás de un grupo de música cuando se dedica de una forma más o menos seria a esto. Son muchos los condicionantes y es un mundo realmente complejo y que necesita pues eso casi full time, como decías tú, para poder llevarlo a cabo. Contanos un poco acerca de este último trabajo que han hecho. Bueno, ¿cómo fue recibido por la gente ahora en España y bueno, seguramente en el mundo? Sí, la verdad que el disco tuvo muy buena acogida. En general, los discos desde 2011 llevamos 3 largas duraciones. A nivel de crítica y de público, la verdad que no nos quejamos, no podemos quejarnos porque la acogida siempre fue muy buena. Discos, bueno, tanto en nuestro país como en Sudamérica o Estados Unidos o Europa, han volado a diferentes partes del mundo y sí que ahí pues estamos muy contentos con la acogida que tuvo este último disco, además en particular porque con él hemos tocado bastante poco, hemos dado 4 o 5 conciertos porque el año que lo editamos, que fue 2019, por cuestiones laborales y familiares apenas pudimos tocar y después en 2020 ya con el tema de la pandemia pues ya fue totalmente imposible y sigue siendo imposible. Yo creo que tanto en Argentina como en España como en el resto del mundo las condiciones para poder tocar en salas o en recintos abiertos bueno, van a ser complicadísimas. Ahora mismo aquí en una sala tocar es imposible porque el promotor con el nivel de aforo y de público que puede entrar en una sala y además, por ejemplo, aquí ocurre que un grupo lo llevas a una sala a tocar, el nivel de aforo, por ejemplo, es la mitad, una sala de 500 personas entran 250, pero el promotor, que además casi siempre suele depender de la barra del bar y de la venta de bebida, no puede depender de eso porque el bar tiene que estar cerrado. Entonces, sacarle beneficio a un grupo de música o a una gira de un grupo de música, una gira que te venga con otras 2 o 3 bandas es prácticamente imposible. De ahí se ve que no se están haciendo apenas conciertos, por lo menos aquí en España, y los que se hacen son con financiación pública, en donde, bueno, de alguna manera los ayuntamientos, Principado, el Estado, el dinero que arriesga es un dinero que ya está destinado a eso. Por ejemplo, un ayuntamiento, si se destinan X euros al gasto en cultura, ese dinero, o sea, la partida de ese dinero está para gastarlo. Entonces tampoco hay ningún problema si, por ejemplo, se pierde X dinero, digamos. No hay problema. Un promotor vive de eso, no se puede permitir ese lujo. Un promotor tiene que sacarle un beneficio a un concierto para que ese concierto pues, tenga sentido. Si no es así, y ahora es imposible que sea así, pues lógicamente se resiente todo. Se resienten las giras, se resiente las ediciones de discos, se resiente la vida misma de las bandas. Es complejo y es un conjunto de cosas, en realidad. Sí, no nos olvidemos que bueno, que atrás de todo evento, de todo recital, hay gente que está trabajando, hay gastos de staff, hay gastos de sonido, hay gastos de alquiler de lugar. La verdad que obviamente que también hay un cachet, un dinero que se pueden llevar las bandas. Sí, la verdad que esta situación con esa capacidad limitada de gente, a los eventos culturales, al heavy metal, que es justamente de lo que estamos hablando, se está viendo muy, muy complicado. Estuve viendo que en España, hace 2 semanas atrás, hubo una marcha de gente que justamente trabaja en cultura, de sonidistas, hubo una marcha y hay como
como que la gente ya está pidiendo por una vuelta un poco más normal de todas estas actividades. Sí, porque en el fondo esto es la ruina del sector musical absoluto. Date cuenta que la gente que trabaja, pues eso, en producciones, promotores, técnicos de sonido, de luces, bandas mismas. Anatema, por ejemplo, esta semana sacaron un comunicado diciendo que tenían que dejarlo porque no habrán invertido un dinero que no ahora mismo deberán y tienen que trabajar en otras cosas para poder pagar las deudas que les había generado el sacar un disco y montar una gira. Y en España sí existió una movilización de gente dedicada que está dentro del sector, porque esto mismo que te digo, es que es la ruina, es que llevan desde febrero sin trabajar. Y imagínate, bueno, hablamos de personas, pues eso, técnicos de sonido, de luces, gente de estudios, promotores, es que son muchísimas personas afectadas y no se les está dando una solución. Porque, por ejemplo, España es un país que es conocido por el turismo, ¿no? Hay muchísimas zonas que viven del turismo y España en general es un país que vive del turismo en una gran medida. Hay un tejido industrial bastante flojo en comparación con otros países como Reino Unido, Alemania o Francia. España, Italia o Grecia están más volcadas al sector turístico y es el que realmente tienen ayudas reales o se levanta un poco más la mano con ellos. De esta manera veíamos como, por ejemplo, la gente en las playas o terrazas podía estar y se apiñaban todos allí cumpliendo con medidas de seguridad o no cumpliendo con ellas. Y sin embargo, todas aquellas personas que intentaban organizar festivales o conciertos al aire libre cumpliendo con todas las normas de seguridad, al final se les tiraban por tierra los eventos. Muchos de ellos ya con un dinero invertido para sacarlo adelante y que nadie se les hacía cargo de ello. Con lo cual es una pérdida más añadida a todas las pérdidas económicas que está generando esta situación. Es una ruina, en el fondo. Nosotros mismos, en el grupo, nuestro bajista, Gonzalo, es técnico de sonido, a nosotros nos comentó más de una vez que estaba pensando en dejarlo y buscar otro trabajo, el que sea, porque no se puede vivir, lógicamente, sin trabajar. Necesitas, como todo el mundo, tener unos ingresos para pagar la luz, el agua, para pagar tu vivienda, para comer. Es que son cosas básicas. Y él se planteaba seriamente el hecho de dejarlo, y decir, mira, no puedo seguir esperando y quizás me busque la vida de otra manera. Él es técnico de sonido de Avalanche, quizás los conozcas, grupo español de heavy metal. Estuvieron por Sudamérica, creo que el año pasado, haciendo una gira en Perú, Ecuador, Centroamérica, Estados Unidos, México y Estados Unidos. Y está en una situación crítica también. Y él, claro, como técnico de sonido, pues lo vive de primera mano y lo está sufriendo de primera mano. Sí, Avalanche, me atrevo a decir que es una de las bandas importantes que tiene España con salida internacional. Sí, ellos son de nuestra región, son de Asturias también. Hay otras bandas que quizás conozcas como Warcry, que son de aquí, o Escuela de Odio, que estuvieron en Chile hace poco. Además editaron un DVD que lo grabaron allí en Chile. Y bueno, son de nuestra región, somos todos de Asturias, nos conocemos entre todos, somos todos compañeros. De Sacato, por ejemplo, también son de aquí. Bueno, la verdad que a nivel de bandas está bien representada nuestra comunidad en el mundo. Contanos un poco, porque bueno, la banda ya tiene sus varios años y bueno, si bien ahora todo lo que es recitales y eventos en vivo se está un poco truncado, contanos un poco, bueno, sobre las experiencias que ha tenido la banda a lo largo de estos años en cuanto a eventos grandes, eventos un poco chicos. Contanos un poco esta experiencia que bueno que has tenido vos y bueno y tus compañeros de banda en este tipo de eventos.
por lo menos que se hacen en España. Primero contame un poco de a lo mejor esos eventos un poco más concurridos y que lleva gente, cómo es la experiencia y cómo se mueven como para llegar a un evento así también. Es complicado, es complicado. Nosotros hemos tocado en grandes festivales aquí en España y después hemos tenido también, por ejemplo, la oportunidad de ir a Wacken a tocar a Alemania. La verdad que es complicado, necesita de un trabajo y una dedicación extrema. Nosotros cuando tuvimos la suerte de poder entrar en grandes festivales, como por ejemplo el Resurrection Fest en Viveiro, fue porque estuvimos durante un periodo de tiempo continuado, bastante largo y continuado, dedicando mucho trabajo a la banda, tocando mucho, habíamos sacado discos y hacíamos muchos conciertos promocionales, nos movíamos por todo el país tocando. En Portugal también, estuvimos en Barroselas en el festival, que es uno de los más importantes de metal extremo que hay en Portugal, quizás el más importante probablemente, porque ahora mismo hay otros festivales más grandes en cuanto a dimensiones y público, pero quizás Barroselas sea el festival sin duda con más tradición en cuanto a metal extremo. Ahí estuvimos tocando 3 veces, en 2009, 2012 y 2017, si no me equivoco. Y después en el Resurrection estuvimos en 2011 y 2017. En Wacken estuvimos en 2016 porque entramos por, no sé, creo que existe también en Argentina, la Metal Battle de bandas, y nosotros ganamos aquel año, entonces participamos en la Metal Battle representando a España en Alemania. Y la experiencia es fantástica siempre cuando entras en un festival de esas dimensiones, porque aparte coincides con un montón de bandas. Nosotros a lo largo de la trayectoria de la banda tuvimos la suerte de poder telonear y coincidir con bandas a las que admirábamos desde que éramos chicos, desde que éramos pequeños, como por ejemplo Obituary o Malevolent Creation, Napalm Death, Black Dahlia Murder, Decapitated, un montón de bandas que nosotros escuchábamos cuando éramos niños, con las que nunca llegamos a soñar ni tan siquiera con poder coincidir con ellos, y al final acabamos coincidiendo. Pues cuando entras en un festival grande ya, por ejemplo, tipo Wacken o Resurrection, pues ahí ya coincides con cientos de bandas. Compartir camerino con Immolation o con bandas de ese tipo, estar con ellos comiendo, estar hablando con ellos tranquilamente, conocer a un montón de gente relacionada con el metal, desde discográficas, pues, o promotores a nivel internacional. Ves un poco lo que es el mundo de la música por dentro. Tiene sus cosas buenas y tiene sus cosas malas. Nosotros también, viendo las cosas malas, también bromeamos muchas veces diciendo que nos gustaría no haber perdido ese romanticismo del fan, de alguna manera. Porque el fan lo ve siempre todo con ojos, idolatra de alguna manera a las bandas, idolatra los discos que escucha. Nosotros lo seguimos haciendo todavía, pero ya conocemos todo eso por dentro, conocemos cómo funcionan las discográficas, conocemos cómo funcionan los festivales, los promotores, y no siempre es todo color de rosa, está claro. Entonces tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, pero a la larga te quedas con las buenas, sin duda. Y ya te digo, en resumen, cuando alcanzamos a tocar en esos festivales fue porque durante un periodo de tiempo largo, el grupo demostró trabajo y constancia, y la gente que organiza los festivales eso lo tiene muy en cuenta a la hora de llamarte. Aparte de que, bueno, también teniendo en cuenta que, bueno, quizás está mal que lo diga yo, pero que el trabajo musical sea bueno, que la puesta en escena de la banda también tenga cierto atractivo, porque te vas a plantar delante de miles de personas y tienes que tener un cierto nivel, lógicamente. Si no, el que pierdes el festival. Pierdes tú como banda, por supuesto, pero pierde el festival porque los grandes festivales se hacen con bandas que, bueno, tienen que tener, pues eso, cierto nivel, ¿no? Y simplemente eso, pero es trabajo, dedicación y tiempo. Esa es la clave, no hay otra clave más. Luego, si también tienes dinero para poder pagarte promociones y para poder meterte publicidad en revistas o lo que sea,
sin duda todo ayuda. A día de hoy, meterte en una gira, por ejemplo, con una banda grande, una banda de nuestro nivel se mete pagando. Eso no lo podemos obviar tampoco. No sé cómo funciona en Sudamérica, pero en Europa es así. En Europa a nosotros nos llegan ofertas de giras de bandas grandes y todas, para entrar en ellas como segunda o tercera banda tienes que pagar. No hay más. La cosa funciona así. Así que, no sé, un poco de todo. Dinero, trabajo, constancia, sudor, sangre, lágrimas, pues todo eso. Es un cúmulo de todas esas cosas. Bueno, en Argentina, con este tema de que hay bandas grandes y uno tiene que pagar para tocar con ellas, muchas veces por lo menos acá en Argentina, se ha generado controversia, gente que criticaba esto, que cómo puede ser que una banda tenga que pagar para tocar con otra, pero bueno, también está, obviamente que tienen esa visión romántica de a lo mejor lo que es el evento, el que lo mira desde abajo como fan, o músicos que bueno, a lo mejor ven eso como una cuestión mala, pero hay algo que tenemos que tener muy en claro, que el metal es muy pasional, te lleva a un mundo que es muy pasional, pero también tiene la parte que bueno, que a lo mejor mucha gente pasa de largo, que atrás de toda esta escena también hay un mercado y también hay intereses económicos, ya sea de los productores, de los eventos, de los festivales grandes y también de las mismas bandas en sí que trabajan exclusivamente para la banda. Yo creo que muchas veces ese mensaje pasional que a lo mejor nos han transmitido muchas bandas o que nos ha transmitido el género, muchas veces se tomó como cierto, que en un sentido es verdad, pero también hay una parte que ahí vuelve un poco todo en contraste con lo que es a lo mejor el mensaje del metal y de la escena. Que muchas veces hay muchos mensajes de bandas que son en contra del sistema, en contra del dinero, en contra del poder, y cuando entras en una banda y te encontrás con los grandes festivales y que hay intereses económicos, que justamente que el festival sea mejor, obviamente que tiene que haber un dinero de por medio. Ahí es cuando empieza a chocar y cuando nos empieza a chocar como músicos y como fans también. Sin duda, y eso existe, está a la orden del día. No sé, hay miles es que hay cientos de ejemplos de bandas reivindicativas, antisociales, o sea, antisociales, quiero decir, en contra del liberalismo, por ejemplo, económico, en contra del mercado, en contra de cómo funciona el capitalismo, anticapitalistas, de cómo funciona todo esto, que después, pues cuando intentas contratarlas, es un dineral lo que vale contratarlas. Y aparte te pueden, las condiciones cuando se mueven, porque bueno, nosotros también hacemos un festival aquí en el pueblo y bueno, hablamos con bandas, muchas veces también te encuentras la otra cara, también conoces la otra cara por ahí. Te encuentras con condiciones a veces de bandas que supuestamente son anticapitalistas que choca totalmente. Y claro, eso se explica simplemente porque el mundo de la música y el metal es un negocio también. No puede escapar de las reglas del mercado, es imposible. Vive dentro de un mercado y funciona con las reglas del mercado. Después que eso se quiera ocultar intentando vender una imagen que en la mayoría de las ocasiones no es cierta, pues es el pan nuestro de cada día, pero el fan no debería a estas alturas ya de sorprenderse de que las cosas sean así. Simón, contanos un poco sobre las redes sociales que tienen, donde la gente puede conocer un poco más de Legacy of Brutality
Sé que tienen una muy buena página armada en internet donde tienen la biografía completa. También vi que hay una cerveza que tiene la banda. Contanos un poco de las redes sociales donde la puede llegar a comprar los discos, la mercadería de ustedes y también puede conocer un poco la banda. Sí, nosotros, la persona de la banda que se encarga de eso es el bajista, es Gonzalo, el chico del que antes hablábamos, que era el técnico de sonido de Avalanche. Es el que lleva todo el tema de redes sociales, tanto Facebook, Instagram, etcétera, etcétera, vaya. Y a través de esas páginas, alguna más que habrá, ahora no recuerdo, pero se puede poner cualquier persona en contacto con la banda. Nosotros contestamos nosotros mismos, no hay nadie que lleve las redes sociales en la banda, somos nosotros mismos. Cualquier cosa, lo mismo con hacerse con discos o lo que sea, se puede hacer. Nosotros, por ejemplo, el último disco lo editamos con un sello andaluz que se llama Hecatombe Records. El último disco se puede comprar en la página de Hecatombe o se puede comprar a través de nuestras páginas, hablando con nosotros, lo enviamos a cualquier parte del mundo sin ningún problema. Y después en plataformas, Spotify, hay Bandcamp, hay un montón de cosas donde se puede encontrar nuestra música. Hay página de YouTube también, casi en cualquier sitio, juraría o me atrevería a jurar que se puede encontrar música de Legacy Brutality. Llegamos al final de la entrevista, a tiempo, a la gente que está mirando esto, como decimos en cada programa, sigan la banda, traten de conocer un poco más sobre estas bandas que estamos presentando, que tienen propuestas muy buenas y de muy buen nivel. Pues nada, sí, que muchísimas gracias a vosotros también, muchísimas gracias a vuestro medio por dar cabida a nuestra música y por dar cabida a bandas como nosotros, que necesitamos sin duda un empujón para entrar en otros países o en otros mercados, como antes hablábamos, y que la gente nos conozca, porque a día de hoy hay muchísimas bandas en el mundo con muchísimas propuestas muy diferentes dentro del mundo del metal y lógicamente el fan es difícil que conozca todo. Por eso es muy importante tener un espacio en un medio como el tuyo y poder llegar a gente que de otra manera sería totalmente imposible. Pues nada, que la gente que nos dé una oportunidad, que es gratis, ya lo digo, que pinchen nuestra música en cualquier plataforma o cualquier medio a través de nuestras páginas o lo que sea, que la escuchen y a partir de ahí que cada uno haga lo que quiera. Si quiere apoyar la banda, genial. Si no les gusta lo que proponemos, genial también. Hay más bandas a las que escuchar y conocer. Así que nada, pues eso, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, David. Y bueno, tienen todo mi apoyo, la verdad que la banda me gustó muchísimo, tiene mucha fuerza. Vamos y esperamos, bueno, nuevamente poder escuchar algo nuevo de Brutal Legacy. Así que bueno, llegamos al final de esta Heavy la Cosa y nos vemos en el otro programa. Nos vemos, un abrazo a todos desde España, un abrazo.